¿Cuál es la probabilidad de que si 6 letras se escriben al azar, no se repiten letras? Para determinar esta probabilidad, necesitamos determinar el número de 6 letras posibles sin repetición y dividir por el número total de 6 letras posibles con repetición. Primero determinemos el número total de 6 letras posibles con la repetición. Como hay 26 letras en el alfabeto, hay 26 formas de seleccionar la primera letra. Y nuevamente porque se permite la repetición, hay 26 formas de seleccionar la segunda letra, 26 formas de seleccionar la tercera letra y así sucesivamente. Hay 26 formas de seleccionar cada una de las 6 letras. Y por lo tanto, el número total de 6 letras posibles con repetición es igual al producto de este número de formas, lo que nos da 26 elevado a la sexta potencia. Que es igual a 308.915.776. Entonces hay 308.915.776 formas de escribir 6 letras cuando se permite la repetición. Y ahora determinemos el número total de 6 letras posibles sin repetición. Todavía hay 26 formas de seleccionar la primera letra, pero una vez que se selecciona la primera letra, no se puede usar de nuevo y, por lo tanto, solo hay 25 formas de seleccionar la segunda letra, y ahora se han usado 2 letras que no se pueden volver a usar y, por lo tanto, hay 24 formas de seleccione una tercera letra y así sucesivamente. Hay 23 formas de seleccionar la cuarta letra, 22 formas de seleccionar la quinta letra, y 21 formas de seleccionar la sexta letra. De estos números de formas nos dará el número total de 6 letras posibles sin repetición. Y el producto es 165.765.600. Y también quiero mencionar que podríamos haber encontrado el número de 6 letras posibles sin repetición usando una permutación. Esto también es igual a 26 permutes 6. Solo verifiquemos esto en la calculadora. Ingresamos 26, matemática, flecha derecha a probabilidad, seleccionamos la opción 2 para permutación y luego ingresamos 6. Observe cómo obtenemos el mismo valor de 165.765.600. Y ahora para encontrar esa probabilidad de que si 6 letras se escriben al azar, ninguna letra se repite. Tomamos el número de 6 letras posibles sin repetición, y lo dividimos por el número total de 6 letras posible con repetición, lo que nos da 165.767.600 dividido por 308.915.776. Divided by 308,915,776. Y ahora encontremos el cociente en la calculadora. A 4 decimales tenemos aproximadamente 0.5366. Lo cual es 53.66%. Espero que hayas encontrado esto útil.